Ay, güey. Yo te digo que no lo hagas, pero tú sabes. Número 1. Los largos años, 1948, de Ray Bradbury. Ray Bradbury es conocido como el poeta de la ciencia ficción, no solo por la calidad de su prosa poética, sino también porque en sus numerosos cuentos sobre mundos extraterrestres se destacan la imaginación, la sensibilidad y los valores humanos en las situaciones más fantásticas. Por tanto, su tratamiento de los mundos futuros es más poética que científica al desviarse de la fría tecnología y atender a la psicología de unos personajes solitarios y sobre todo a sus temores y esperanzas. Su obra más conocida es Crónicas Marcianas, de 1950, un clásico de la ciencia ficción que es una recopilación de 25 relatos escritos a lo largo de varios años, publicados en diferentes revistas del género y posteriormente reunidos bajo el título citado. A propósito de esta obra escribió Borges: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois? Me pregunto al cerrar la página de su libro para que episodios de la conquista de otro planeta me pueblen de terror y soledad. ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Porque en verdad el escritor estadounidense no trata de teorías científicas o de inventos futuros, sino que se sirve de la colonización del planeta rojo para expresar lo que es propio del espíritu del hombre, como el afán de aventuras, el odio y el rencor, la soledad y el miedo, el amor y la imaginación y demás potencias y sentimientos humanos. Como se ha dicho, allá donde vayamos, sea el nuevo continente, Marte o el rincón más alejado del universo, los hombres seremos siempre iguales a nosotros mismos. Los largos años es uno de esos relatos de crónicas marcianas sobre la soledad, o mejor dicho, sobre el intento de vencer la soledad, en un Marte desolado del que ya han desaparecido los marcianos y los colonizadores han vuelto apresuradamente a la Tierra. Hathaway, cuya familia ha muerto, permanece en el planeta rojo, en medio del sombrío paisaje y en la más absoluta soledad, pero dispone de todos los conocimientos y medios técnicos y crea, con habilidad y paciencia, unos robots a imagen y semejanza de su mujer y sus hijos desaparecidos, con los que mantiene una convivencia virtual que les sirve para mitigar la soledad de náufrago en aquel mundo extraterrestre. Nada teme tanto el hombre como la soledad, y curiosamente el lenguaje, el instrumento del que se ha dotado para comunicarse con los demás, es lo que le rescata de su soledad, pues es sabido que no hay peor castigo para un prisionero que el aislamiento total y la incomunicación, y, si ella se impone, que por lo menos le dejen algo que leer o usar un lápiz y un papel. La situación planteada en el cuento de Bradbury es la de un hombre en tiempos futuros que, además de poder escribir y así autocomunicarse, tiene el poder de crear androides, seres con apariencia de hombres con los cuales puede comunicarse como si realmente fueran hombres, porque ciertamente no son tales, sino creaciones de su propia inteligencia y de su capacidad manipulativa, pero, en definitiva, criaturas ciegas que nunca pueden salir de las líneas y límites de que se les ha dotado, seres sin sentimientos ni libertad. Cuando Hathaway muere y los astronautas visitantes emprenden el viaje de regreso a la Tierra, allí quedan aquellos hermosos y patéticos muñecos realizando sus faenas cotidianas, charlando y riendo sin saber qué dicen, ni por qué lo dicen, ni para qué o quién lo dicen. Número 2. Tercera historia. 1948, de Giovanni Guareschi. Guareschi publicó en 1948 una novela titulada Don Camillo, un mundo pequeño.
en la que se relatan en clave de humor las divertidas y curiosas relaciones entre Don Camilo, el cura párroco de un pequeño pueblo del norte italiano, y Pepón, el alcalde comunista. Como pórtico de la novela, el autor presentaba 3 relatos con los que pretendía situar al lector y dar al tono de ese muy especial mundo pequeño, la tierra baja, una llanura entre el río Po y los montes Apeninos, en donde se desarrollan las peculiares historias de la novela, y en palabras suyas, pueden suceder cosas que no ocurren en otra parte, cosas que nunca desentonan con el paisaje. Allá sopla un aire especial que hace bien a los vivos y a los muertos, porque es el amplio, el eterno respiro del río el que limpia el aire, del río plácido y majestuoso, sobre cuyo dique, al atardecer, pasa rápida la muerte en bicicleta. O pasas tú de noche sobre el dique y te detienes, te sientas y te pones a mirar dentro de un pequeño cementerio que está allí, debajo del terraplén, y si la sombra de un muerto viene a sentarse junto a ti, no te espantas y te pones a platicar tranquilamente con ella. En este escenario tan especial, basta pararse en el camino a mirar una casa campesina, ahogada entre el maíz y el cáñamo, y enseguida vuelan sin ningún motivo aparente y del modo más natural sorprendentes y divertidas historias, como esta tercera, un extraño y hermoso relato de amor cuyo acusado realismo desemboca con total normalidad en un final fantástico. El lector asiste como espectador privilegiado a los sucesos que la primera persona, tan próxima, real y cercana, va contándole con total sencillez y se deja atrapar gustosamente por los golpes del humor, la fluidez y la frescura narrativa, por la conjunción de realismo y fantasía y por las deliciosas figuras contrapuestas de los dos personajes, el narrador protagonista, un brutote, terco y machista, pero absolutamente fiel, y la dulce, sumisa, sensata y misteriosa muchacha. El tema eterno del amor más poderoso que la muerte aparece una vez más, pero renovado y actualizado en una historia cercana y cotidiana, incluso en su final fantástico, sin el tono dramático y trascendente de otras viejas versiones. Número 3. Emma Suns, 1949, de Jorge Luis Borges. Esta es la historia de una venganza, la que trama y ejecuta una joven con un elaborado, minucioso y complicado plan para castigar al culpable de un desfalco del que, injustamente, fue acusado su padre. Ello lo cubrió de oprobio y lo arrastró al exilio, dejando a su hija Emma desamparada, sin familia, afectada en su bienestar y con un hombre con sospecha ante la sociedad. Emma Suns está organizado como un cuento policíaco en que el narrador asume el papel de un detective que va desgranando la apariencia de los hechos y la esencia de lo realmente ocurrido, el ser y el parecer, las dos premisas que deben regir todo buen relato policíaco. Todos los elementos del relato encajan en la trama planteada, son dependientes de esta y la van construyendo frase a frase hasta el final sorpresivo en el que se revela el plan de la protagonista, tal como ocurre en los buenos cuentos policiales. Se trata en apariencia de un cuento realista y, sin embargo, aparecen algunos elementos narrativos que le confieren una atmósfera de irrealidad, un carácter hasta cierto punto fantástico que el mismo narrador expresa de este modo. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quién la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Suns repudia y confunde? En la mayor parte del relato, el narrador es omnisciente, es decir, manifiesta un conocimiento total tanto de la interioridad de los personajes como de los acontecimientos, incluyendo las fechas y horas precisas en que estos han ocurrido. Narra la mayor parte del relato utilizando la tercera persona del singular, pero algunas veces adopta la primera persona del singular o del plural. No hay descripciones superfluas ni de personajes ni de lugares, y aunque se puede inferir que la acción ocurre en Buenos Aires, esto nunca se enfatiza. Todos los personajes son de ascendencia judía, seguramente procedentes de las inmigraciones europeas, muy numerosas en Argentina. Emma teme faltar a la sacralidad del Sabbat. A la hora de morir, injuria a Emma en español y en yiddish.
Y aunque sea un estereotipo antihebreo, extraño en Borges porque, como es sabido, él era de origen judío, este es mostrado como un avaro que no goza con el empleo o la producción de dinero, sino sobre todo con su acumulación. El personaje de la protagonista llena toda la historia y sorprende con su complejidad. Se trata de una mujer desvalida, carente de poder, pero es astuta, calculadora y precisamente, según el conocido y muy antiguo aforismo hebreo, en su debilidad está su fortaleza. Para urdir y ejecutar su plan, aunque aparentemente rechaza toda violencia, mata con fría premeditación movida por el odio a quien dañó a su padre, al que amaba sobre todas las cosas, y aunque es virgen, se hace pasar por prostituta y acepta venderse por dinero cuando lo que en realidad pretendía era conseguir una prueba incriminatoria. Número 4. Nacido de hombre y mujer, 1950, de Richard Matheson. Richard Matheson fue uno de los autores de ficción estadounidenses más importantes del siglo XX. Escritores de la talla de Ray Bradbury o Stephen King han reconocido haber sido influidos por él. Su obra literaria se caracteriza por la mezcla frecuente de los géneros de ciencia ficción, horror y fantasía, y además de docenas de relatos. Ha escrito guiones de cine y televisión e importantes novelas como Soy Leyenda en 1954 o El Hombre Menguante en 1956, ambas llevadas al cine. Nacido de hombre y mujer fue el primer cuento que escribió cuando tenía 24 años y que le hizo famoso inmediatamente, publicado en la revista de fantasía y ciencia ficción en 1950. Fue uno de los relatos seleccionados en 1970 por los miembros de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de América en una lista de los mejores cuentos de dicho género de todos los tiempos, y como tal apareció en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. Y téngase en cuenta que entre estos relatos se encontraban algunos tan famosos como Una Odisea Marciana de 1934 de Stanley G. Weinbaum, Anochecer de 1941 de Isaac Asimov, Marte es el cielo de 1948 de Ray Bradbury, incluido posteriormente en el capítulo 6 de Crónicas Marcianas en 1950, con el título de La Tercera Expedición, y Flores para Algernon en 1959 de Daniel Case. Ninguno de estos cuentos largos, o en algún caso novelas cortas, podrían escamotearse en una rigurosa antología de nuestro tiempo. Nacido de hombre y mujer es un conciso, inquietante y oscuro relato de un niño de 8 años cuyos padres lo mantienen encadenado en el sótano. No existe una descripción física del protagonista, pero se dan algunos datos dispersos sobre su anormalidad o monstruosidad. Tiene varias piernas, puede desplazarse por las paredes pues los pies se le pegan a ellas como si fueran ventosas, sus fluidos corporales son verdes, su fuerza es desproporcionada a su edad, etc. El relato está contado en forma de diario en primera persona, desde el punto de vista ingenuo y conmovedor del niño, y en un balbuceante lenguaje con curiosas expresiones. El agua que cae desde arriba es la lluvia. El día arriba dorado es que lucía el sol. La gran máquina es el automóvil. Las joyas blancas son las bombillas. La madre pequeña es una hermanita. La cosa pequeña viva es el gato de la hermana, etc. El diario muestra el sufrimiento del protagonista por la total incomprensión del mundo en que vive, la soledad y la necesidad que siente de asomarse a la ventanita para contemplar la vida exterior o salir del oscuro y frío sótano en el que se encuentra encerrado y encadenado, y subir a la casa, el lugar blanco de arriba, al hogar con la familia y los amigos. Los padres son los verdugos de su hijo. Sienten repugnancia, temor y vergüenza del pobre monstruo. No quieren que nadie sepa que existe y lo maltratan cruelmente. Los diversos días del diario están encabezados con el signo inicial X, que va aumentando progresivamente, pero al terminar el 5 veces X, hay una vuelta a X para introducir el primer enfrentamiento con el padre y el temor de este que salió corriendo. El relato finaliza con ese recuerdo para volver a la situación actual en la que se expone la llegada al límite de disgusto y desesperación del pequeño monstruo y la amenaza contundente de atacar a sus padres si lo golpearan otra vez. Si intentan pegarme de nuevo los haré daño, lo haré, y al horrorizado lector
no le cabe la menor duda de que realizará sus amenazas. Claro que esto solo podrá suceder en el atemporal vacío posttextual. Como no es raro encontrar en algunos relatos de ciencia ficción, también este posee un cierto afán de anticipación a la realidad tal y como la concebimos. Quizá podría ser que, alguna vez, aún conservando su inteligencia y capacidad de expresión, el hombre llegará a mutar de tal manera que avergonzará y horrorizará a sus propios padres, pero no es preciso esperar a tiempos venideros. La ficción de Matheson no está tan alejada de la realidad actual como podría parecer a primera vista. Con frecuencia oímos noticias de padres que, durante muchos años, han mantenido a sus hijos ocultos y encadenados, horrorizados por su deformidad física o por su alienación mental o psíquica. Pero cada vez es más frecuente que los hijos maten a sus padres por creerse que han sido maltratados por ellos, sea verdad o no.